En un principio, los mexicles no eran asesinos seriales, no dejaban cabezas en hieleras, no cortaban las manos de quienes no pagaban la cuota de extorsión, no amputaban las piernas de sus enemigos con sierras eléctricas, tampoco reventaban las orejas de policías municipales con rifles de alto poder. Nación Criminal, con Óscar Valderas. Allá por 1987, hace 35 años, eran apenas unos jóvenes delincuentes de poca monta. Deportados desde las prisiones de Texas y California, llegaron a una ciudad Juárez que apenas les parecía conocida. Encontraron una urbe entregada a los empresarios, pero distante, con muchachos sin estudios ni empleo. Una urbe dividida por maquilas, repleta de casas abandonadas, sin más espacios de ocio que calles polvorosas y secas. Divorciados de la comunidad, los mexicles apostaron a construir una pequeña sociedad donde solo ellos importaran. Obtuvieron su nombre del apodo despectivo que recibían en las prisiones estadounidenses y aprendieron de los pandilleros centroamericanos sobre cómo montar una clica que cobrara los agravios a una sociedad que los dejó atrás. En aquellos años, robaban autopartes, traficaban pocos kilos de mota y cocaína, fumaban piedra en las canchas de las colonias populares y asaltaban muchachos de las zonas ricas para quitarles bicicletas y tenis. Los mexicles eran criminales, pero no peligrosos para toda la ciudad, no al menos como sí lo era la otra pandilla de Ciudad Juárez, la dominante los aztecas, provenientes de las prisiones de Dallas. Más viejos y más sanguinarios, los aztecas se habían convertido en los sicarios predilectos de los hermanos Arellano Félix. Si el cártel de Juárez tenía su ejército de muchachos asesinos, ¿por qué no lo tendría el cártel de Sinaloa? Así que eligieron a los mexicles por su fragilidad. Eran jóvenes de familias rotas, adictos, impresionables con un sueldo de apenas el doble de la maquila, forjados en una época de indolencia por la vida humana, como fue la era de las mal llamadas muertas de Juárez. Pero sobre todo, eran desechables. Los mexicles recibieron armas, entrenamiento y dinero. Crecieron como pandilla hasta volverse el brazo armado de un cártel, pero inesperadamente para los juarenses, la medicina que parecía frenar esa infección los hizo más fuertes. Y es que cuando Felipe Calderón inauguró la llamada guerra contra el narco y lanzó el operativo conjunto Chihuahua, los mexicles recibieron apoyo de las Fuerzas Armadas para exterminar a los enemigos de Joaquín El Chapo Guzmán, gracias al apoyo del entonces secretario Genaro García Luna. La guerra contra el narco fue oxígeno puro para los mexicles, quienes volvieron a sus orígenes. Nacidos en las cárceles, regresaron a ellas, ahora en la frontera mexicana como centros operativos. Una prisión estatal era ideal para fortalecerse. Estaban amurallados por el gobierno, atendidos con dinero público, crecidos con autogobierno y con comodidades, como estancias con jacuzzis, pantallas planas, consolas de videojuegos y cajas fuertes con dinero, armas y drogas. Su bastión se volvió el Cerezo 3, en la colonia Toribio Guerra, donde paradójicamente está la Academia Estatal de Policía y una guarnición militar. Ahí hay gente de los aztecas y de los artistas asesinos, pero los poderosos ahí, los intocables, son los mexicles. Tan influyentes que desde hace 10 años, los directores que han pasado por ese penal les piden permiso para hacer operativos y traslados. Los guardias pagan para que sus familias no sean asesinadas. Y los médicos solo revisan internos autorizados por la mafia. Tan poderosos que a la celda de su líder, Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, el Neto, nadie entraba. Ni los custodios, ni el director, ni la gobernadora. Hoy, ese jefe máximo de los mexicles está prófugo con 29 de los suyos, tras una violenta fuga en el primer día del 2023. Ciudad Juárez tiembla mientras adivina por dónde vendrá la venganza del Neto, una bestia sedienta de sangre recién liberada. Y mientras espera la próxima cabeza en una hielera, hay quienes se preguntan qué debieron hacer hace 35 años, cuando los mexicles no eran unos asesinos seriales de una ciudad que los olvidó, sino jóvenes delincuentes de poca monta a quienes aún se les podía salvar del crimen organizado. Óscar Valderas, te saludo con mucho gusto en la primera emisión de MBS Noticias. ¿Cómo estás? Querida Sheila, qué gusto saludarte, muy buenos días y feliz año para ti, para el equipo y para todo el auditorio. Igualmente, Óscar, pues muchas gracias por esta pieza que nos presentas, que pues nos deja la piel chinita de lo que es esta banda, este grupo delincuencial peligrosísimo, los mexicles, y pues del Neto, este personaje que pues es muy joven, hay que decirlo, y el historial que tiene. Sí, lamentablemente, Sheila, como muchas expresiones que tenemos hoy del crimen organizado, que ya no son los cárteles unitarios que conocimos hace 10 o 15 años, como el cártel de Sinaloa, el cártel de Juárez, el cártel de Tijuana, donde había liderazgos muy identificados.
Hoy somos un país lamentablemente más bien de brazos armados, de estas pandillas que se transformaron después en verdaderos dolores de cabeza para ciudades completas y que además son volátiles por las propias características de cómo se fueron conformando. Y además, muchos de los grandes dolores de cabeza que tenemos en el país fueron grupos que hace 20, 35 años, como en el caso de los mexicles, eran completamente atendibles. Eran, si quieres, muchachos sí peligrosos, sí criminales, pero que todavía se les pudo haber atendido para evitar que llegaran hasta donde están. Ejemplos está la Tropa del Infierno, los Rapitas Asesinos, el Grupo Élite, todos estos grupos criminales hiperviolentos. Tuvimos oportunidad hace 30, hace 35 años, hace 20, de poder hoy no tenerlos como los grandes asesinos y como los jóvenes que aterrorizan a este país. Lamentablemente, en este país el crimen organizado no es un error del sistema, es un producto del sistema. Y los mexicles me parece que ejemplifican muy bien este concepto, porque crecieron al amparo del poder político, fueron beneficiados de los pactos criminales que hizo Genaro García Luna en su tiempo como secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, y el acuerdo que hizo con el cártel de Sinaloa. Los mexicles, hacer un brazo que servía a Joaquín El Chapo Guzmán en su guerra por Juárez contra los Arellano Félix, se beneficiaron de la guerra contra el narco. El propio Estado los armó, los preparó, los hizo crecer, y hoy pues tienen una ciudad Juárez de verdad con mucha angustia, porque la fuga del Neto junto con 29 de sus gatilleros pues hace suponer que de por sí a la violenta Juárez le puede venir la noche con mucho más violencia, porque obviamente el Neto sale de esa prisión a cobrar viejos agrarios en los que no sabemos si vaya también gente inocente o civiles que no tengan relación con el crimen organizado. Es que es terrible, Óscar, porque justo este parteaguas, diría yo, entre lo que declara cuando Felipe Calderón declara esta guerra contra el narco, que pues sí, les beneficia mucho a los mexicles, esta complicidad de García Luna que pues se da a todos los niveles de gobierno, desde arriba hasta abajo, que resulta pues en este fortalecimiento en específico de este y de otros grupos criminales, pero además creo yo que las repercusiones de lo que vimos que ocurrió este 1 de enero en Ciudad Juárez, pues debe de tener pues paralizada la gente en Ciudad Juárez en el aspecto de no saber qué va a pasar, la incertidumbre de que haya 30 personas, 30 reos de alta peligrosidad y además de un alto poderío, porque lamentablemente es lo que es un alto poderío el que tienen en armamento, en recursos económicos, en corrupción, etcétera, y pues, ¿qué va a pasar? Hace unos segunditos que hablábamos con Saskia Niño de Rivera, nos platicaba, que ya tú la conoces muy bien, es experta en todo lo que es el sistema penitenciario, nos decía, estas personas salen por algún motivo, porque tienen algún proyecto, algún plan o algo. Entonces, imagínate, pues el estar enfrentándose a esta incertidumbre debe ser terrible. Sí, claro, y además hay que revisar los perfiles de quiénes son las personas que salen. Exacto. Son internos con antecedentes de violación, de secuestro, de extorsión, de homicidio. Imagínate para las familias de las víctimas pensar que esa persona que pensamos que ya tenía 100 años de sentencia, 50 años de sentencia, que estaba lejos por fin de la familia, que no podía hacerle más daño a un empresario, a un estudiante, a una ama de casa, a un obrero, está de vuelta afuera. Y coincido con Saskia, estas fugas no simplemente se abre la puerta de prisión y salgan los que puedan, salen los que tienen que salir porque les espera afuera una estrategia de sangre. Sabemos hoy, por ejemplo, que algunos han intentado ya cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Ajá. Evidentemente las autoridades de Estados Unidos están alerta de esta situación, claro. Seguramente tienen reforzada la frontera, van a impedir que lleguen a Estados Unidos y se van a quedar estas personas por un buen rato en Ciudad Juárez a terminar los pendientes criminales que dejaron cuando fueron ingresados. Y déjame decirte otra cosa, Sheila, y esto creo que lo hemos platicado mucho en este espacio. Lo que pasa en las cárceles nos debe importar a todas las personas, incluso si fuera solo por egoísmo, porque esta visión de que los refundan en la prisión, que los envían al pozo más oscuro y cierren la llave, ojalá los maten de hambre y no volvemos a ver a las prisiones, es un error terrible de la sociedad.
Lo que pasa en las prisiones es algo que nos debe importar muchísimo, porque es desde las prisiones donde se operan los actos más sanguinarios contra la población civil. Ejemplos como lo que hicieron los Zetas en Piedras Negras, lo que hizo el Cártel del Golfo en Topo Chico, son únicamente 2 ejemplos de que los centros operacionales del crimen organizado son las prisiones. Y mientras la sociedad no exija que se destinen más recursos, primero, a la protección de la gente que ahí trabaja, y segundo, a de verdad hacer a las cárceles centros de reinserción, no centros de tortura y de denigración y de violaciones a derechos humanos, esto va a seguir pasando. Sí. No vamos a poder tener paz en las calles si no tenemos primero paz en las celdas. Así es. Oye, Óscar, ¿y cómo ves este traslado que se hizo ayer de 191 reos a distintos penales ya federales? Pues es evidentemente una reacción a lo que pasó, es pues una acción urgente porque pues no había ya posibilidades de contener pues esta situación allá en Ciudad Juárez, pero pues es como un poco tapar este hoyo, destapar otro, y además pues el hecho de que se haya ya reforzado sí la seguridad en Ciudad Juárez con 200 soldados de fuerzas especiales y demás, pues no sé si tú consideres que esto sea pues suficiente. Evidentemente falta atacar el problema de raíz, lo hemos dicho y lo hemos platicado en muchas ocasiones, pues esto es un poco nada más de momento, una acción urgente, pero pues no atacando de raíz el problema. Claro, esto es una pantomima, esto es una pantalla mediática que se intenta resarcir la torpeza, la omisión criminal o la complicidad de lo que sucedió el 1 de enero. Y además déjame decirte por qué. Los mexicles, como muchas otras agrupaciones criminales, son las que mandan en los penales e incluso son quienes palomean ante los directores de los cerezos qué internos sí y qué internos no pueden ser trasladados. Ellos tienen el control de quienes pueden salir de la cárcel o no, o claro, ejecutan a los internos. Ejecutan también a los internos, pero también ejecutan a las autoridades penitenciarias. Sí, a custodios y demás. Seguramente la lista de quienes fueron trasladados ya fue palomeada por la gente de los mexicles que se quedó en el Cerezo 3, porque además su estancia, justamente, la de los mexicles, es una estancia a la que ni siquiera entran las autoridades penitenciarias. Esos reos que ya fueron llevados a penales federales, de lo opuesto, de los suprapuestos, ya están en acuerdos de quiénes son, y seguramente no son ni siquiera de los mexicles, pueden ser o de los aztecas, o de los artistas asesinos, o de los otros grupos, para que el Cerezo 3 se quede ahora sí como el centro de operaciones. Y la otra cosa que vimos que es lamentable es responder a la violencia de los cárteles con más militarización. Es decir, a un problema de seguridad pública le vas a apilar un problema de violaciones a derechos humanos, porque los militares, y esto lo hemos visto todo el tiempo en 16 años de guerra contra el narco de Ciudad Juárez, llegan a violar los derechos humanos de los ciudadanos, haciendo revisiones inconstitucionales, cateos sin órdenes firmadas por un juez, comienzan en estas revisiones aleatorias que obviamente tienen que ver con un perfil racial de quienes se les detiene en la calle porque se ven sospechosos, a qué vehículo se les exige que se le orille a la mitad de la madrugada para que se identifiquen, y esto sucede principalmente en las zonas pobres de la ciudad. No hay que olvidar que la guerra contra el narco está disfrazada de una frase que es la guerra contra las drogas, pero no es la guerra contra las drogas necesariamente, es la guerra contra los usuarios de las drogas, y por lo general, casi siempre, son los usuarios más pobres. Claro, y además, Óscar, creo yo, por ejemplo, el mensaje que ayer da la gobernadora ya por la noche, pues no sé si tú coincidas, creo que hay una falta de comunicación ahí con la población, porque pues prácticamente quienes habían estado dando la información, los mensajes, pues había sido la fiscalía, y pues ya hasta en la noche ahí la gobernadora sale pues a calmar un poco pues todo lo que se había estado diciendo a lo largo del día en las redes sociales, porque pues no había aparecido, y al final del día pues creo yo que esto no le da la suficiente tranquilidad a la población, el hecho que diga que se está patrullando, que hay más seguridad, se reforzó, que hay drones, porque además
esto que ocurrió un día anterior, cuando ella solicita pues este traslado de reos que finalmente se da ayer, pero en este comunicado que da la Secretaría de Gobernación a través de Adán Augusto López diciendo, bueno, pues mándenme por escrito el oficio para que se pueda hacer el traslado. Y entonces este tiempo, estas horas que se pierden, creo yo, entre pues un dime y otro, pues finalmente a la población es a la que tienen en la incertidumbre y en el temor. Claro, por supuesto, y además no puedes culpar a la transparencia porque durante décadas han visto este tipo de respuestas indolentes, carentes completamente de una solución de fondo. Por décadas la gente en Ciudad Juárez ha escuchado estos comunicados, estos mensajes, Sí. estas condenas enérgicas, prometemos que pagarán hasta las últimas consecuencias, no descansaremos hasta llevar ante la justicia a los responsables. Son frases que ya suenan huecas. Son frases como esta pareja que promete que esta vez sí no te va a violentar, esta vez sí no te va a engañar. Y la verdad es que ninguna de las soluciones que propone ni la federación, ni el gobierno estatal, mucho menos el municipal, están a la altura de lo que realmente sucede. Para evitar que suceda lo que pasó, primero tenemos que saber quiénes fueron las autoridades que desde el Poder Judicial permitieron que un interno de altísima peligrosidad como es el Neto se quedara en una prisión de mediana seguridad, justo en el bastión donde tiene mayor poder criminal. Es decir, de todas las ciudades que tienen cerezos en este país, tenían que dejarlo en el de Ciudad Juárez. Sí, Esto te habla o de una terrible ignorancia de quienes están impartiendo justicia en este país, o de una complicidad en el más alto nivel que solamente se explica a través de intercambios económicos. Pues sí. Pero además, falta explicar qué van a hacer, cómo van a reformar el sistema penitenciario, de qué manera van a eliminar el autogobierno para evitar que de vuelta el Cerezo 3 sea el centro de operaciones, la casa de seguridad, el centro de exterminio, el call center del crimen organizado en Ciudad Juárez, Sí. y permita que la ciudad pueda retomar la paz que no conoce desde hace al menos 40 años. Todas esas preguntas de fondo, que son realmente la solución a este problema de violencia, no están resueltas en los comunicados. Están los lugares comunes, están los clichés a los que suelen recurrir la clase política cuando no se tiene responsabilidad de lo que pasó, y mientras ellos encuentran quién realmente tiene la respuesta para acabar con esto, la gente tiene dudas, y la principal duda es qué va a hacer el Neto ahora que salga, ahora que esté libre, y ahora que recupere todo su poder criminal. Así es, Oscar. Pues ahí están las preguntas sobre la mesa y bueno, pues yo te agradezco que nos presentes esta pieza. Seguramente en unos minutitos más ya estará lista a través de nuestras plataformas, en nuestra página mbsnoticias.com, también en nuestras redes sociales para nuestros amigos del auditorio que la quieran escuchar nuevamente. Y por lo pronto te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo, Oscar. Claro que sí, Sheila, el agradecido soy yo, te mando un abrazo y bueno, pues lo que dicen que lo que mal empieza, mal acaba, esperemos que no sea así y que lo que pasó en Ciudad Juárez pues no sea el panorama que parece que nos pinta en 2023. Ojalá que no, pero sin embargo, Sí, parece que la violencia, híjole, no conoce calendarios. Así es, sí, y que además, bueno, hemos hablado mucho de Juárez, pero pues Veracruz, las personas desaparecidas en los límites de Jalisco y Zacatecas, bueno, sí ha sido un inicio de 2023 que nos va a dar mucho de qué hablar a lo largo del año y bueno, pues a través de tus piezas y de tus colaboraciones abordaremos sin duda este tema. Te agradezco mucho. Te mando un abrazo. Un abrazote. Y que tengan muy buen día. Bonito día.